Buenas tardes, mi nombre es Iris Daniela Soler Giraldo, el de mi compañero es Carlos Velosa, somos estudiantes de Administración Pública. En el foro nos acompaña José David Magaldi, que es estudiante de octavo semestre de Derecho, y una empresaria en el área de confección. Vamos a hablar de dos temas centrales que son la corrupción y la violencia en Colombia. Primero vamos a realizar algunas preguntas sobre el tema de corrupción. Y pues voy a dar algunos datos, como por ejemplo que según la Contraloría General de la Nación, la corrupción roba anualmente 50 billones de pesos, de lo que en el presupuesto sería más que lo que se invierte en educación, que son 37 billones, y en defensa, que son 31 billones. Para que alguno de los dos me responda, ¿qué efectos microeconómicos tiene la corrupción? Bueno, la corrupción tiene efectos microeconómicos en la economía de la mediana y pequeña empresa. Ejemplo, una persona cabeza de familia gracias a la corrupción debe pagar impuestos cada vez más costosos y es imposible para ellos acceder a formalizarse en el campo empresarial. Ejemplo de ello doy, por ejemplo, una persona, los vendedores ambulantes. Cada vez para ellos es más difícil acceder a créditos y a ser parte de la inversión pública porque la corrupción se está llevando todo el dinero. Ahora, ¿qué efectos trae macroeconómicos? Pues la corrupción frena la salida de la crisis de la economía de cualquier país, porque genera una incertidumbre económica, degrada la confianza inversora, inversión extranjera. La inversión extranjera no se puede dar porque se devalúa la moneda del país, y como se devalúa la moneda del país, nadie quiere invertir sobre esta moneda ni sobre este país. Cifras recientes demuestran que los casos más comunes de corrupción en Colombia son por soborno, apropiación de bienes públicos, extorsión y nepotismo. De 2006 a 2016 hubo 3.600 casos de corrupción registrados por el sistema penal acusatorio. ¿Cómo consideran ustedes que afecta esto las arcas públicas y la iniciativa privada? La corrupción afecta el erario público a causa de la evasión de impuestos de las empresas, ya que las licitaciones para contratar con el Estado ya están amañadas. Por tanto, la iniciativa privada pues se ve frenada, ya que para los empresarios nos es muy difícil participar en dichas convocatorias. Cada vez que un empresario intenta hacer las cosas bien, según la normativa, se da cuenta que quizás ya hay una persona que ya le adjudicaron el proyecto desde antes. Eso hace que haya evasión de impuestos y lo mismo que con los micros, permite que la gente no pueda participar activamente en las licitaciones. Ningún privado puede hacerlo. Colombia ha adoptado muchas medidas para aumentar la transparencia, como acceso a la información pública, reducir los trámites, organizar mecanismos de investigación, tipificar delitos, planes anticorrupción, pero al parecer nada de esto ha ayudado efectivamente a que la corrupción se sane. ¿Creen ustedes que la desigualdad social y la pobreza aumenta gracias a la corrupción?
Claro que sí, aumenta considerablemente desde el punto en que no hay una debida redistribución de las rentas en todo el país. Porque entonces al no haber una redistribución, lo que hace es que los dineros se quedan en manos de algunos pocos y no llega a las personas de bajos recursos, personas que deberían ser subsidiadas de determinadas formas, como lo son las víctimas del conflicto armado, como son personas de la tercera edad y demás. Bien. Ya corté. ¿Listo? Bueno, y entrando ya al tema de violencia, nos hemos dado cuenta que a raíz del proceso de paz que ha sufrido Colombia, que se hizo a través del gobierno nacional con el presidente Juan Manuel Santos, ha traído un sinnúmero de controversias. Algunos dicen que sí se debió hacer firmar la paz con las FARC, otras personas dicen que no. Yo les quisiera preguntar, ¿ustedes si consideran que a raíz del proceso de paz ha aumentado la violencia? Bueno, yo considero que el proceso de paz disminuyó la violencia. Me parece que los casos de masacres, de asaltos a las poblaciones vulnerables, pues han disminuido, ya que pues las FARC eran el grupo más grande de terrorismo para mí que había en Colombia, y pues gracias al proceso de paz ha disminuido los casos grandes de violencia. Obviamente también creo que pues eso va a tener tiene su proceso y eso va a ser demorado, ya que de todas maneras de ese proceso hay pequeños grupos que se han formado de disidentes de las FARC que han ocasionado violencia, pero no en tan grandes rasgos como se veía hace unos años, hace unos 25 años para acá. Yo, digamos, no alcancé a vivir desde sus comienzos las FARC, pero desde que nací siempre ha existido la guerrilla de las FARC y siempre ha habido violencia, masacres, secuestros, cosas súper graves que ahora se han visto disminuidas. Así que sí, creo que fue un proceso beneficioso. Bueno, yo pienso que la violencia no ha disminuido a partir del proceso de paz porque a pesar de que las FARC no está instituida como grupo armado y alzado en armas, sin embargo, esto ha generado que ellos, pues las disidencias, se esparzan a lo largo y ancho del territorio nacional y generen aún más violencia, y no de manera focalizada como estaba anteriormente, sino de una forma mucho más explosiva. Ahora, otra cosa que ha generado el proceso de paz es que se ha reducido el pie de fuerza. Y si se reduce el pie de fuerza, ya no existe la forma de repeler esos ataques que siguen existiendo por disidentes de las FARC o incluso nuevos grupos armados que se van creando, BACRIM y demás. Claro, yo estoy un poco de acuerdo que la violencia sí ha disminuido con el proceso de paz, y según el informe de la iniciativa Unión por la Paz del 2018, nos trae unos datos muy interesantes. Por ejemplo, que en el año 2012 la tasa de homicidios fue 15.968 personas, pero ya en el año 2006 fueron tan solo 12.211 personas, que fue durante el proceso en el que se llevaron las negociaciones con las FARC. En los secuestros nacionales, en el 2013 hubo 598 secuestros, pero ya en el 2017 tan solo hubo 180. Eso es una gran muestra de que sí ha disminuido. En temas municipales, pues en el 2013 hubo 266 secuestros, pero en el 2017 tan solo hubo 82. En temas de víctimas por minas antipersonas, esa cifra también ha disminuido. En el 2012 hubo 589 personas que sufrieron algún daño por alguna mina antipersona plantadas por las FARC, pero en el 2018 tan solo hubo 14 personas heridas a causa de las minas.
Y en cuanto a los desplazamientos, en el 2007 hubo 488.000 personas desplazadas a causa de conflicto armado con las FARC, pero en el 2017 hubo 75.000 personas. Eso muestra que sí ha habido una gran reducción en violencia en el país. Bueno, yo quisiera preguntarle por qué cree que durante la consulta del plebiscito por la paz que se realizó, él no ganó en la mayoría de las ciudades y no en los municipios donde se sintió mayor el conflicto armado. Por ejemplo, en Bogotá ganó el no. ¿Por qué cree que sucedió esto? Bueno, yo pienso que en las grandes ciudades ganó el no porque en las grandes ciudades no se ha sentido el auge de la violencia como si lo han sentido partes rurales de Colombia, sobre todo en el sur, en el oriente de Colombia, en el norte de Colombia, y todas estas partes, porque realmente estas personas, los habitantes de las grandes ciudades, no tienen el criterio completo para saber qué tan fuerte fue esa violencia, lo que les contaban, lo que escuchaban en los noticieros, lo que quizás leían en los libros, pero no tienen el criterio, y digo que no tienen el criterio es porque ellos no lo vivieron en carne propia. A muchas de estas personas no les mataron a sus familiares, no los secuestraron, no les pedían vacunas para ejercer su actividad económica. Entonces, claro, es muy fácil uno evaluar una situación cuando uno la ve por televisión. Cuando uno la vive en carne propia, es diferente. Por eso, las personas que vivían en las zonas rurales siempre apoyaron el sí, querían que se les acabara el flagelo que venía en su contra desde hace más de 50 años en sus familias y en muchas generaciones atrás de ellos. Ok, bueno, yo para agregar este comentario quisiera decir que en la mayoría de las ciudades la gente no votó por el no porque pensaban que el Estado no tenía la capacidad institucional para soportar esa gran carga que iba a traer pues el proceso de paz. Además, el proceso de paz, muchas personas tenían la incertidumbre de que de pronto iban a subir los impuestos porque el Estado iba a necesitar más recursos para poder contribuir a cumplir los pactos que se firmaron con las FARC. Yo le quisiera hacer la pregunta, ¿cree usted que la violencia está relacionada con los procesos políticos? ¿Se refiere a los procesos electorales? A los procesos políticos electorales, sí. Sí, yo creo que sí. La violencia lamentablemente sí está relacionado con los procesos políticos. ¿Por qué? Porque según los intereses de cada partido o de cada grupo, es que se ponen o no se ponen los gobernantes en su lugar. Lamentablemente en Colombia no se vota por criterio, sino que se vota por intereses. Y eso hace también parte de la cadena también de la corrupción, no solamente de la violencia. Cada vez que llega un alcalde, un presidente o incluso en los municipios un gobernador, siempre se ve que digamos los que se oponen arman grupos que son los grupos violentos, arman como le digo, como una cadena para no permitir que esa persona buena llegue al poder. Entonces, obviamente la violencia para mí está súper relacionada con la política en este país. Claro que sí. Realmente los sistemas, los procesos electorales están muy ligados a la violencia. Eso se pudo evidenciar un poco con este proceso de paz que acaba de pasar. Cifras demuestran que años como los 90, los 98, en donde las elecciones aumentaban los secuestros políticos,
Y ya, digamos, por ejemplo, en el 2002 hubo 210 secuestros políticos, pero ya para este año, para el año 2006, perdón, tan solo hubo 7 secuestros políticos. Esto es una gran muestra de cómo, de verdad, un proceso de paz puede cambiar aspectos tan importantes y la seguridad de las personas. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien. Gracias.